días, espero que se encuentren todos bien. El tema de hoy, de este video, es los componentes de una computadora. Cuando pensamos desde lo macro, desde lo general a lo particular, podemos ir viendo que una computadora es básicamente un objeto, un aparato que uno se compra y que le permite hacer cosas y bueno, uno las disfruta y utiliza aplicaciones, utiliza internet, navegadores, diferentes tipos de programas y aplicaciones que nos permiten usarla, pero cuando la queremos entender, nos vamos metiendo dentro y le vamos comprendiendo cada uno de sus componentes. Hoy vamos a hablar de los componentes más importantes, o algunos de los más importantes, y uno de ellos es la placa madre, o la placa base, o el motherboard. La placa madre es la plaqueta principal que nos sirve de soporte y de base de conexiones de todos los dispositivos. Todos los dispositivos de una computadora van a estar conectados. Es como una plataforma de conexiones. Todo se conecta ahí. Como podemos ver acá en este dibujo, en este gráfico, podemos ver que tenemos un slot principal que está ahí al centro, a la derecha en el dibujito, que es el slot donde va el CPU o la unidad de proceso central, ¿no? O el procesador, el microprocesador, ese pequeño dispositivo que es el cerebro. Ahí es donde se ejecutan todas las instrucciones. Y todas las placas bases tienen un slot donde se puede colocar. La mayoría de las placas madres tienen slot que se permite colocar y después se puede retirar y volver a colocar. Algunas placas madres vienen con esos procesadores soldados, ya vienen pegados, vienen soldados y no se pueden colocar y retirar. Así que bueno, pero en la mayoría de los casos son slots que permiten sacar y colocar. Después vemos, así como más importantes, los slots de memorias o las ranuras de memoria RAM, que son esas memorias que siempre están cerca, y ahora vamos a ver por qué, siempre están cerca del slot del CPU. Y al otro lado, fíjense, es como una plaza, ¿no?, que está rodeada, ¿no? Al otro lado se encuentra el PCI o el slot que va a utilizarse para el video, en este caso puede ser un PCI Express, puede ser un VGA, puede ser un AGP, el puerto que sea, pero en realidad va el video, la tarjeta gráfica va colocada ahí, como rodeando al procesador. En realidad no están rodeando al procesador, lo que están rodeando es el Northbridge, que es el chipset del puente norte. Northbridge es el puerto norte. Ahora vamos a entrar en esto de las diferentes partes. Digamos, como que tenemos el sector norte de la placa madre, que tiene el Northbridge, que tiene la parte de video o la placa de video, la memoria RAM o memoria principal y el procesador. Todo esto está, digamos, manejado, gestionado, dirigido por el puerto norte. Y después tenemos el puerto sur o el chipset sur, el puente sur, que maneja todos los periféricos, los PCI, todos los dispositivos de entrada y salida, los puertos de discos y demás. Bien, esto es una mirada rápida. En realidad casi podríamos, después tenemos la batería, generalmente es una batería de tipo 2032 que tiene que tener un poquito más de 3 volts, que es la batería que mantiene una memoria que se llama CMOS, que es una memoria que conserva los datos de las configuraciones del BIOS, que se llama el Basic Input Output System, es el sistema básico de entradas y salidas, que puede ser BIOS UEFI o no. Bien, básicamente esta es una mirada muy rápida, muy somera de una placa madre. Bien, acá hay otra placa madre y me gustó traer esto porque se ve un poquito mejor en esta imagen el puente norte. Ven cómo va desde el video al procesador y a la memoria, y cómo se conecta también con el puerto sur, ¿no?, con el puente sur. Y el puente sur cómo maneja los discos rígidos, los conectores USB, la batería CMOS, puede haber discos IDE o no, y todos los puertos de entradas y salidas, Input Output Ports, los puertos de entradas y salidas. Acá se ve bien claramente
la disposición de esta placa madre. Entonces tenemos memoria RAM, video y CPU, todos juntos conectados desde el puente norte, y en el puerto sur todos los dispositivos básicamente de entrada y salida. Así, a grandes rasgos, este puerto blanquito que están viendo abajo a la derecha es el conector de energía de la fuente, que es el que le da energía a toda la placa madre. En este caso, casi sobre el puerto sur, tenemos la memoria CMOS, que está ahí conectada. Bien, acá vemos el esquema, que yo les decía, ven, puente norte o North Bridge, la memoria RAM, el PCI Express, bueno, esto es más moderno, y el procesador. El PCI Express, esto es muy interesante, porque el PCI Express es un puerto, que en principio está pensado para video, pero puede ser para cualquier cosa. De hecho, nosotros ahora vamos a ver, por ejemplo, diferentes tecnologías de almacenamiento secundario de datos, por ejemplo, un disco rígido o un PCI Express, un M.2 o un disco de estado sólido cualquiera, y que se pueden conectar a los PCI Express, así que por eso es también mucho más rápido. Y esto también es un dato muy interesante, entre el CPU y el puente norte está lo que se llama el frontside bus, que es el bus directo que va desde el procesador hasta el puente norte. Esto es muy importante, fíjense que toda la velocidad de transmisión va a estar dada en este puente norte, y en el puente sur tenemos los PCI, los USB, el ISA, el IDE son un poquito más antiguos, pero se siguen utilizando, la BIOS y lo que está legado, lo legacy, lo que venimos heredando de otras arquitecturas. Bien, vimos acá anteriormente que la memoria RAM está conectada directamente al puerto norte y al CPU. Acá me encantaron, acá los muñequitos trabajando, son unos genios. Vemos como en la instalación, cuando se instala, esto sería lo que está justo frente al procesador. Fíjense que siempre, si ustedes miran una placa madre, van a observar que está muy cerca, lo más cerca posible, la memoria RAM del procesador, y eso no es casual, es una cuestión de optimización de velocidad. Cuanto más cerca está, más rápido es, ¿no es cierto? Bueno, y así se instalan las memorias. Hay varios tipos de memoria. Nosotros actualmente estamos hablando, originalmente, bueno, estaban las memorias SIM, DIM, había muchos tipos de memorias, pero nosotros ya, ustedes son más de la generación de los DDR, ¿no? A partir del año 2000 ya tuvimos los DDR, bueno, los DDR1 que trabajaban con 2 volt, de 2 volt a 2,6 volt, y tenían un máximo de entre 128 megas y 1 giga, ¿no? Estos eran memorias obviamente que tenían un alto consumo de energía y muy poca capacidad de trabajo. Un máximo de 1 giga realmente es muy poca memoria. Y una velocidad también muy poca velocidad. Después surge en el año 2004 el DDR2, que ya tenía de 2,5, 2,6 volt a 1,8, baja el consumo. El tema del consumo de energía es muy importante, no es porque le estemos pijoteando a idea, no es eso. El tema es que cuanto menos consume energía, menos temperatura levanta. Entonces hay una relación directa entre el consumo de energía y la temperatura. Y acá ya encontramos memorias de 2 gigas, los DDR2 ya había módulos de 2 gigas. Aumenta la velocidad, ya estamos hablando de casi, fíjense que nosotros teníamos unos 100, 200 MHz, y con las DDR2 estamos hablando de unos más de 500 MHz de velocidad.
Luego vienen los DDR3 en el año 2007 aproximadamente, que siguen bajando el consumo de energía, 1.5, 1.65, y tenemos módulos hasta de 8 GB, 8 GB de memoria. Esto es muy importante y más de 1000 MHz de velocidad. ¿Por qué? Porque bajamos el consumo de energía y se llevó hay módulos hasta de 8 GB de memoria. DDR3 es casi, podríamos decir, un estándar. Hay muchas máquinas que hoy tienen DDR3. Luego, en el 2014 surge el DDR4, que bajó aún mucho más el consumo de energía, 1.05, 1.2, 1.35, dependiendo de las marcas, los modelos y la cantidad de memoria, ¿no? Que tienen módulos hasta de 32 GB. Interesantísimo tener un modulito de esto de 32 GB. Nos harían más que felices si estamos hablando de más de 2100 MHz de velocidad. Y 2021, en este año, DDR5, 1.2 volts. Y escuchen esto, tenemos un modulito de estos de 128 GB de memoria. Miren qué belleza de memoria RAM, 128 GB de memoria. Alguien me puede decir, Walter, sí, pero hay que tener todo un resto de arquitectura que soporte esto. Y sí, en principio un sistema operativo que maneje todo esto. Bien, así que bueno, esto es una breve mirada, un paseíto que dimos por los DDR y las diferentes memorias RAM. Así que tenemos memoria RAM, que es uno de los elementos muy importantes, quizás uno de los más importantes a la hora de pensar en una buena performance, en un buen rendimiento del equipo. Una buena placa madre que conecta todo esto a través del puente norte. Bien, otro tema que es determinante a la hora de pensar una placa madre son los dispositivos de almacenamiento secundario. Más conocido como el disco rígido, ¿no? Cuando uno dice, uy, tengo problemas en el rígido, tengo un rígido muy lento, un rígido viejito que anda mal, que anda muy despacio, y bueno, probablemente estés lidiando con un disco que sea HHD, un disco mecánico muy viejo, que bueno, que tiene muchas horas de uso. Entonces eso hace que ya el disco empiece a tener su deterioro y empiece a pedir cambio. La mejor alternativa es un disco de estado sólido. Un disco de estado sólido hay que tener en cuenta que tiene un tiempo de duración, como todo, los discos rígidos mecánicos también, pero en un uso normal no lo vamos a agotar, ¿no? Pero sí, por ejemplo, si uno estuviera pensando en servidores y demás, no es la mejor opción. Los discos de estado sólido que tienen diferentes formatos, y acá yo quiero, sin explayarme demasiado, no me quiero poner demasiado denso, pero sí quiero aclarar algunos conceptos que yo estoy seguro que muchos de ustedes lo van a disfrutar. Hay cuestiones que tienen que ver con los formatos de conexión. Por ejemplo, esto que estamos viendo ahora es un M.2 que tiene un formato. El M.2 es un formato, esto es un disco de estado sólido con formato M.2, pero que en realidad tiene internamente un PCI Express. Esto es un PCI Express Mini, se llama. Esto es un PCI Express Mini que es muy rápido, pero en un formato M.2. Hay algo que es interesante, acá estamos hablando de formatos, hablamos de tipos de disco y también hablamos de protocolos. El protocolo es lo que, digamos, es el lenguaje en el que lee y escribe y se comunica el disco rígido con el sistema operativo y con el resto, ¿no es cierto? Sabemos que el disco rígido se conecta con el puente sur, y cómo se conecta y cómo dialoga con el resto de la computadora. Ese protocolo, originalmente hace unos años atrás, era el AHCI. El H es Advanced Host Control Interface. Ese AHCI era el estándar de todos los discos comunes que nosotros vemos, todos trabajaban con este protocolo de comunicación. Este protocolo de comunicación, este protocolo de transmisión de datos fue superado ampliamente por uno nuevo que se llama NVMe. Seguramente habrán visto esto de NVMe. Este NVMe es No Volatile Memory Express. Es un nuevo
protocolo de comunicación, es un nuevo lenguaje en el cual se lee y se escriben en los discos. Este es un protocolo que aprovecha todas las virtudes y las bondades que tienen los discos de estado sólido, y para que piensen, por ejemplo, no lee en forma lineal o en forma serial por cola, no trabaja con una cola, sino trabaja con algo que se llaman, múltiples colas, trabajan con hasta 64.000 colas. En ciertos tipos de funciones el rendimiento es impresionantemente superior al de un disco común. Así que esta es un poco lo que estamos viendo con las nuevas tendencias de los M.2, que son discos de estado sólido y que pueden trabajar con el NVMe, No Volatile Memory Express. Bien, acá tenemos un disco mecánico estándar común. Este es un disco de 1 terabyte, un Western Digital, un hermoso disco de gran capacidad, es muy confiable, anda muy bien, pero es un disco que obviamente este es un disco de escritorio, no es un disco de notebook, pero para almacenamiento de datos funciona perfectamente. Lo ideal es, si uno tiene que pensar y decir, Walter, pensemos en una máquina que vos recomendarías, y yo te recomendaría, pongamos un M.2 o un PCI Express de 16X en el slot que vimos que está conectado, porque acá es donde empezamos a conectar todo con todo. ¿Se acuerdan que acá tenemos en el North Bridge, nosotros tenemos el PCI Express? Entonces, si yo conecto mi rígido, no lo conecto al South Bridge, lo conecto al North Bridge. ¿Y cómo hago? Lo conecto por un PCI Express. Yo pongo en el PCI Express un disco de estado sólido y les aseguro que este equipo va a tener un rendimiento como si fuera todo en RAM. Es decir, va a tener una performance increíble. No sé la aplicación que usarán y no sé cómo serán los algoritmos que se correrán dentro de la máquina, pero les aseguro que puede llegar a ser algo impresionante un disco de estado sólido montado en un PCI Express. Y esta es la explicación de por qué es tan rápido este tipo de combinaciones. Este es un disco de estado sólido, serial ATA. Este se conecta a un puerto serial ATA y realmente tiene un rendimiento muy superior a los discos mecánicos. Estos discos se están utilizando mucho actualmente y permiten, por ejemplo, si ustedes por alguna razón tienen un equipo que ya está obsoleto, que no se puede utilizar más porque es muy viejo, y le instalamos un disco de estado sólido, les aseguro que la máquina va a andar de una forma fantástica. Pasó hace unos años ya que me compré una notebook porque estaba linda, una Acer nueva, y cuando le instalo el sistema operativo era lenta. Y digo, ¿qué pasa? Está lenta. Yo había tenido otra máquina que la había dejado de usar, pero porque había tenido unos problemas, pero la verdad es que era muy rápida. Y cuando agarro esta nueva, la saco de la caja, le instalo todo y veo que está lenta, y digo, ¿qué está pasando? Y no entendía qué pasaba. Y cuando me pongo a mirar, la máquina era lenta, no era lenta porque era una máquina lenta, no había con qué darle. Entonces, lo que hice fue, le agregué toda la memoria que pude, pero igual seguía lenta. Le saqué el disco, tenía un disco mecánico, le puse un disco de estado sólido, le agregué un poquito de memoria y quedó bien. No les digo que era un avión, pero quedó bien, quedó utilizable y quedó agradable para usar. Así que realmente cuando ustedes como profesionales de la informática se encuentren con estas circunstancias, con estas situaciones, y uno dice, mirá, le agregué memoria, formateé la máquina y sigue andando lenta, y fíjate qué tipo de disco rígido tenés, y quizás el reemplazo del disco sea la solución para esta máquina. Gente linda, gente maravillosa, espero que hayan disfrutado esta pequeña charlita y esta pequeña introducción al mundo de las placas madres, de los equipos, de las computadoras, de las memorias. Yo les voy a proponer una breve actividad, una pequeña actividad, es que en base a todo esto que hemos ido hablando, como todo esto es un video,
que vayan haciendo como una especie de resumen o de síntesis con las ideas más importantes y con lo que ustedes consideran que les puede ser más rico y más útil. Esto más que una cuestión académica, es una cuestión práctica, porque imagínense que es muy importante para ustedes. Es más, la idea de esto no es acabar los temas o concluirlos o definirlos, sino pensemos que es una excusa para comenzar a investigar y seguir estudiando y seguir. De hecho hay muchísimo más para hablar, pero bueno, no quiero que se haga demasiado largo el video y no quiero cansarlo con muchas palabras y con muchos datos. Así que bueno, les dejo ahí muchas inquietudes, el desafío de armarse una pequeña síntesis o resumen de esto con los datos más importantes. Un resumen como para ustedes, no como para mí, pero como para ustedes, y después me lo muestran. Pero bueno, la idea es que lo puedan disfrutar y puedan investigar esto. Les mando un gran abrazo, pásenla lindo, cuídense mucho y nos estamos viendo en la próxima clase.